La primera vía San Salvador es lo que conocemos ahora en estos momentos como Ciudad Vieja. Yo tuve la satisfacción de localizar personalmente el sitio en noviembre de 1970, que cuando todavía existía la Hacienda La Bermuda, todavía en su conglomerado original. Desde noviembre del 70 fue que tuve la alegría de poder localizar Ciudad Vieja. Luego se interesó la Academia Salvadoreña en la Historia, ingresé yo a la Academia muy joven en 1975 y gracias a la Academia se declaró el sitio histórico nacional y para tratar de protegerlo. Así es que luego empezaron a llegar historiadores, arqueólogos y pues se comprobó totalmente que ese es el sitio donde estuvo la primera vía, digamos la vía ya con edificios levantados, la vía poblada, porque San Salvador tiene dos fechas de fundación. Conocemos de que en 1525, en los primeros meses de 1525, ya existía la vía de San Salvador. Eso lo sabemos perfectamente. Ahora, ¿qué sucedió? Es lo que no sabemos bien. Mi opinión es que fue nada más la fundación de un ayuntamiento, o sea, de una municipalidad. Los españoles necesitaban, se establecían legalmente. Entonces el español no se trataba de despoblar, sino que primero crear un cabildo, un ayuntamiento, lo cual le diera forma legal y además un principio de propiedad, digamos, de posesión a España del territorio. La vía de 1525 fue el primer ayuntamiento, sin embargo no se construyó ni se pobló, fue el primer ayuntamiento. Y luego es hasta 1528 que se da ya la primera fundación, digamos, ya material, bendición del sitio, trazado de calles, medición de solares. Se puede decir que San Salvador tiene dos fechas de fundación, 1525 y luego la que conocemos perfectamente que sucedió el 1 de abril de 1528 en el sitio de Ciudad Vieja. Y ahí va a estar la villa hasta 1545, que es cuando tenemos la autorización ya del traslado para acá. Por las investigaciones arqueológicas se considera que todavía quedó viviendo otras gentes en el sitio porque han encontrado ciertos elementos que corresponden a fechas posteriores. Se cree que tal vez unos 20 años más, unos 10, 20 años, habrá algunas personas que se quedaron viviendo ahí hasta que fue abandonada totalmente. Y por eso es que se conservó el sitio, porque fue abandonado. Si no se construyó encima, ese es el gran valor de Ciudad Vieja, que no se construyó encima. Sin embargo, todo lo que quedó de piedras o materiales que estaban en las casas, todo fue saqueado. Así es que eso es lo que tenemos ahora, la villa de 1528, que conocemos como Ciudad Vieja, y que muy probablemente también fue el sitio del primer ayuntamiento de 1525. Los primeros pobladores usualmente son hombres. No hay que pensar que vienen familias, porque en esa época es una época violenta, es una época, digamos, muy, no primitiva, pero es la primera época de contacto. En esa época usualmente los primeros pobladores son hombres, miembros de las milicias, miembros del ejército, digamos, de invasión, como se le quiera llamar, y que se establecen ahí. Por eso Ciudad Vieja tiene la gran importancia de que es el sitio donde surgió el mestizaje. Porque estos españoles no venían con sus esposas y sus hijos, venían ellos y formaron familias con indígenas. O sea, ahí vivían familias, pero eran ya mestizas. Ahí nacieron los primeros mestizos de este país, o de lo que va a ser más adelante El Salvador, surgieron en Ciudad Vieja. Es un lugar que estaba muy rodeado por grupos indígenas. Además, dentro del mismo sitio de Ciudad Vieja, los arqueólogos han localizado lugares donde vivían lo que se llamaban los indígenas auxiliares. Los indígenas auxiliares son los grupos de indígenas mexicanos que trajeron los españoles como protección. La conquista por las armas no la hicieron españoles, la hicieron los indígenas sobre todo, porque era, supóngase, 200 españoles, pero traían 3, 4 mil indígenas auxiliares que eran indígenas que venían a combatir contra otros indígenas, ¿verdad? Así es que sabemos que dentro del recinto urbano un lugar estaba habitado por estos indígenas auxiliares, usualmente mexicas y sobre todo tlaxcaltecas.
yo creo que no habrá pasado de unos 500 personas, de 500, entre españoles y las familias mestizas que habían formado ellos. Los españoles tuvieron que acostumbrarse a lo que los indígenas le podían proveer de técnica y de comida. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera encomienda de nuestra, primero repartimiento de encomiendas, primero reparto, se dio en Ciudad Vieja, en 1532, porque conservamos totalmente la lista de encomiendas que se le dio a los habitantes de San Salvador. Se les dieron diferentes pueblos en encomienda y ahí está establecido qué tributo le van a dar al español. Eran de las cosas que ellos utilizaban para vivir en Ciudad Vieja, o sea, tributo de maíz. Fue un lugar donde se recibían tributos de diferentes pueblos indígenas. San Salvador en Ciudad Vieja, digamos, era la ciudad más importante, la villa es una categoría, ¿verdad? Era la población española más importante entre Santiago de Guatemala y León de Nicaragua, que eran las dos grandes. San Salvador quedó en un triángulo de importancia, Santiago de Guatemala, León de Nicaragua y gracias a Dios. Entonces eso le confirió a la villa una mayor importancia administrativa y política. Y si uno ve el sitio de Ciudad Vieja, el sitio es pequeño, el sitio no da para un gran desarrollo urbano, no da, porque está el río El Molino, luego hay una parte más plana hacia el norte, pero la naturaleza pedregosa y sobre todo la necesidad de contar con más agua, que fue uno de los motivos por el cual creo yo que se cambió la ciudad, la necesidad de contar con mejor aprovisionamiento de agua del que se tenía. Y todo esto, el aumento de población, la necesidad de un espacio geográfico más grande y la importancia que fue teniendo hizo que vinieran a establecerla a este valle, que este valle debe haber sido una belleza enorme, lleno de agua. Uno ve San Salvador, toda esta parte de San Salvador estaba llena de ríos, estaba llena de nacimientos de agua, estaba lleno de vaguadas. El español construía ciudades donde había población indígena, porque era la población que le iba a dar de comer, de aprovisionarlos y donde iban a sacar mano de obra. Y también la técnica que los indígenas podían ofrecer. Los españoles no construían así en lugares donde no habían habitantes, sino que aquí tiene que haber habido mucha población indígena y eso fue lo que aprovecharon los españoles. Además el valle ha sido precioso en comparación con Ciudad Vieja, que es tremendamente reducido y muy árido. Así que yo sí creo que hubo un traslado forzoso de indígenas de allá, de la parte de Ciudad Vieja a la parte de acá. Porque ahí surgió todo. Lo que somos ahora, lo bueno y lo malo. Todos somos mestizos. Y el mestizaje aquí en este país, donde es que se ahora El Salvador, comenzó en Ciudad Vieja. Es lógico. Todo comienza prácticamente en los núcleos urbanos donde se establecen los españoles. Y el primero fue San Salvador, en Ciudad Vieja. El primer rastro de una capilla abierta de evangelización es en Ciudad Vieja. Ahí comienza el mestizaje culinario. Aquí toda la comida, prácticamente todo lo que llamamos comida típica, todo es mestiza. Todo es una comida mestiza. Todo tiene elementos o propios nuestros o traídos, ¿verdad? Cualquier comida usualmente que mencionen, todo tiene elementos propios de estos lugares y de elementos que vinieron de Europa. Entonces, todo comienza ahí. La primer urbanismo. El español era básicamente esclavo del urbanismo. Por eso vamos a cualquier pueblo, está la plaza, la iglesia, porque no es el concepto indígena, es el concepto español. Entonces, donde nació eso por primera vez fue en Ciudad Vieja. Ustedes pueden ver aún las casas. Si ustedes ven las casas como eran más o menos en Ciudad Vieja, es el mismo estilo de casa de ahora. El mismo estilo. Así es que, como un inicio de identidad nacional colectiva, es en Ciudad Vieja. Y así podemos ir nosotros poniendo una serie de factores que le dan importancia al primer sitio urbano en lo que ahora es El Salvador. Es que Suchitoto es un pueblo indígena. Era un pueblo indígena muy pequeño que tiene su gran desarrollo, sobre todo porque está cerca de Cheratena. A finales del siglo XVIII se sucede un poblamiento del cual nadie aquí en El Salvador lo ha trabajado ni investigado. Solo sabemos ciertas circunstancias que se dieron. España mandó más o menos como más de 200 familias españolas, canarias, asturianas y de Galicia, gallegas, los mandaron a poblar el norte de Honduras.
la parte de Trujillo, época de don José de Galvez, que era ministro de Indias en España, durante la época del rey Carlos IV. Esa familia las desembarcan, familias pobres, venían como pobladores, las desembarcan y no soportaron el clima del norte de Honduras. Pues esa gente no sabía lo que venía. Trasladar esa familia que venía del norte de España, en lugares frescos y fríos, al calor tremendo del norte de Honduras, de Trujillo. Entonces, esas familias, muchas de ellas se introdujeron a Honduras, a la parte de Olancho, otras se trasladaron a Guatemala y un grupo de esas las trajeron y las instalaron en Chalatenango. Ese es el origen de los cheles de Chalatenango. Familias españolas pobres que se establecieron en Chalatenango. Ahí. Ahora, claro, en familias con sus niños. Ahí no venía un español, venían con sus esposas y sus niños. Ese poblamiento español de Chalatenango es donde se establecen en Suchitoto. Y ahí es donde comienza el pueblo indígena en Suchitoto a desarrollarse. A principios del siglo XIX surgen las primeras casas de teja en Suchitoto, porque era un pueblo indígena. Pero aunque no tenemos un estudio, pero lo más seguro es que se debió al poblamiento de Chalatenango, o sea, de esta gente. Porque claro, muchos se quedaron en Chalatenango, pero otros habrán pasado a otra parte por alguna razón. Suchitoto es producto, en cierta manera, del poblamiento español de Chalatenango a final del siglo XVIII. Primeramente, Suchitoto lo que hay no es colonial. Es en estilo colonial, que es el estilo nuestro. Digamos que es en estilo tradicional nuestro. Es estilo colonial, español, provinciano, pero algo que de la época española no hay en Suchitoto, no existe. Es en estilo colonial. No hay nada de la época prehispánica, ni nada de la época española. Todo es republicano, siglo XIX. Pero en aquel estilo, que es el estilo tradicional nuestro. Aquí en El Salvador no queda casi nada colonial, español. Quedan iglesias, quedan ciertas cosas, pero muy poco. Cualquier cosa que uno puede ver, sobre todo es estilo, el estilo colonial, pero no es que provenga de ese tiempo. No hay. Así que esa es mi opinión sobre Suchitoto. Lindo, yo lo sé, en el estilo tradicional nuestro, una arquitectura costumbrista, si ustedes quieren ver, un paisaje muy nuestro, pero no es colonial.